Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy reunidos aquí, hoy el sábado 1 de mayo de 2021, para tener el 18º conversatorio sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al odontólogo y miembro correspondiente de la Academia de Historia, Juan Gabriel Villalobos Giraldo. El doctor Juan Gabriel Villalobos es bachiller del Colegio Gimnasio Central del Valle en Pebuga, es odontólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá, magíster en Administración de Salud de la misma Universidad Javeriana en Bogotá, hizo estudios de Derecho en la Universidad San Buenaventura, obtuvo un diplomado en calidad en el Centro Internacional de Seguridad Social en México, hizo otro diplomado en historiografía en la Universidad del Valle y ha cursado también los estudios de maestría en historia en la Universidad del Valle. Hizo un diplomado en historia en la Universidad de Valencia, en España, en un programa de universidad abierta a personas mayores de 55 años. El doctor Juan Gabriel Villalobos se ha desempeñado como jefe de unidad del Servicio Médico del Departamento del Valle, CEMEDE, profesional y encargado de la Oficina de Calidad del Seguro Social hasta el año 2008, profesor de Salud Pública y Administración de la Universidad Antonio Nariño, sede Palmira, entre los años 2000 y 2010, encargado del Cineforo Cultural de Promédico entre los años 2015 y 2018, es asistente administrativo de la Notaría Séptima de Cali desde febrero del año pasado y es miembro correspondiente de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Juan Gabriel Villalobos Giraldo nos va a presentar hoy una conferencia titulada De dentistas a odontólogos, un recorrido histórico en el Valle del Cauca entre 1905 y 1970. Entonces, le doy la palabra al doctor Juan Gabriel Villalobos para que empiece su conferencia. Adelante. Gracias, Mario. Feliz tarde para todos. Agradecerles la presencia hoy a esta reunión en medio de los difíciles momentos que estamos viviendo y en pleno día festivo. Ojalá y Dios quiera que las cosas evolucionen favorablemente y que, volviendo por la senda del trabajo, el estudio y la investigación, el país siga encauzado en la senda del progreso y del desarrollo, porque pues ninguna nación del mundo sale adelante a base solo de violencia, anarquía y desorden. Las protestas de pronto tienen su justificación, pero el desbordamiento no tiene ninguna razón de ser, y esperemos que pronto pues salgamos adelante de este pequeño impasse. Antes de comenzar, Mario, quiero también darte las gracias por este magnífico espacio que has sabido crear y que hemos logrado pues mantener, brindarte nuestro continuo respaldo, ya que es un espacio vital que yo creo que le ha dado un nuevo aire a la academia, que bien vale la pena que cuidemos, que conservemos y que inclusive incrementemos en el futuro. Quiero reconocer también al doctor, a nuestro presidente, el doctor Cuellar, a quien conocí hace más de 30 años cuando estudié algo de Derecho y fue mi profesor de Derecho probatorio. Además expuso magistralmente un libro que en su época escribió que llamaba La Tonga, un libro sobre un bebedizo que había en Roldanillo, en la cual quien lo tomara decía la verdad. Por esos días habían matado a Álvaro Gómez y él decía, qué bueno de pronto tratar de usar esta tonga en los sospechosos o en los acusados de determinados crímenes. Era un buen profesor, el doctor Cuellar. Después me lo encontré en la Universidad del Valle en el 2018, cuando él estaba terminando su maestría. Era un verdadero ejemplo para todos y muy gentil me invitó a la academia, motivo por el cual pues estoy aquí con ustedes, pues siempre acaté su gentil invitación. Y el tercer comentario que tengo es que tuve la oportunidad, como dijiste tú, a fines del 2019 de estar 3 meses en España y en la Universidad de Valencia, la Universidad Pública de Valencia, como lo tienen gran parte de las universidades españolas, programas llamados Universidad de la Experiencia o la NAO Gran,
son las mismas clases de pregrado y posgrado de historia, geografía, sociología y demás, pero enfocadas a las personas mayores de 55 años, básicamente gente jubilada. Y hay que ver la riqueza de clases, la calidad de los profesores, lo barato de acceder a esos programas, que yo pienso que nuestra Universidad del Valle debería pensar. Inclusive le envié una carta al rector en días pasados, en abrir nuestras facultades, que tiene una planta de profesores importante, interesantes, a las personas mayores. No vamos allá en este momento por una maestría, ni por un doctorado, ni por una ambición laboral, ni por tratar de tener un mejoramiento en nuestras condiciones como si lo tienen los muchachos del pregrado o de posgrado. Cuando ya pasamos de cierta edad, 55, 60 años, todos sabemos que no nos motiva de ninguna manera la parte laboral o económica. Nos motiva el amor al conocimiento, el deseo de superación y las ganas de aprender. En este sentido, creo que el ICESI ha abierto algunos cursos enfocados pues a las personas mayores, pero lógicamente a unos costos relativamente altos, porque es una universidad privada de calidad. Pero nuestras universidades públicas, yo pienso que en algún momento tienen que empezar a abrir esto que está muy de moda en España, que es la universidad de la experiencia, la universidad para los mayores. Sin mayores requisitos, la persona puede tener o no pregrado en X o Y cosa, simplemente que quiera aprender, que quiera asistir, y pagar una cifra muy simbólica, no vale más de 100 euros al año, una cifra realmente casi que gratuita. La persona tiene acceso a unas maravillosas conferencias, se comparte, se aprende, se disfruta una machera. Esos son tres pues, tips que tenía antes de comenzar, queridos compañeros. Y entrando pues en materia, yo les quiero exponer lo que fue mi trabajo de grado en la Universidad del Valle, en el curso de la maestría, como les digo, que matriculé en el 2018. El tema se llama De dentistas a odontólogos, dentistas versus odontólogos, un estudio o una historia sobre lo que fue o lo que ha sido el ejercicio de la dentistería a través del tiempo, básicamente, y enfocándonos un poco en lo que fue la pugna o la rivalidad que existió o que siempre estuvo latente entre los que se consideraban legalmente aptos para ejercer la dentistería, la odontología que después se llamó, y los empíricos, quienes ya empezaron a ser llamados con nombres peyorativos, teguas, empíricos, intrusos, aprendices, términos que empezaron a generar una rivalidad latente y cierta o no, pero pues es lo que vamos a tratar de dilucidar en la medida que vamos avanzando. A ver, haciendo un breve recorrido muy rápido de lo que ha sido las dolencias dentales, los dolores de muela han azotado a la humanidad toda la vida. Ahora un poco menos porque pues, vivimos una época de realmente importantes desarrollos y hoy en día no tenemos la patología tan grande que teníamos hasta hace 50, 60 años. Este aviso clasificado del periódico El Crisol de 1934 nos trae de una manera gráfica y muy chistosa lo que eran, decían ellos, las 5 dolencias de la humanidad, las 5 plagas del hombre. Pone primero dolor de muelas, segundo dolor de oídos, tercero dolor de cabeza, dolor neurálgico, y ofrece una pomada allí para tratar estas molestias. El primero, dolor de muelas. ¿Qué pasaba? La humanidad siempre estuvo azotada por una cosa que era la caries dental. Caries que producía destrucción de las piezas dentales y ante la cual durante siglos el único tratamiento disponible era la extracción dental. En la Edad Media, hasta 1700, 1800, el tratamiento disponible, como les digo, era esto. Este es un libro de Miramón, donde muestra a un cirujano que básicamente se situaba en las plazas de mercado de los pueblos, de las ciudades. Los días de mercado salía y con sus pinzas un ayudante procedía a atender a los que estaban en larga fila esperando, básicamente para ser atendidos mediante la sacada de una muela. La extracción dental era el tratamiento disponible, no había tecnología, no había medicamentos, no había instrumentos cortantes, no había quien hubiera investigado y hubiera tenido alternativas diferentes a la extracción dental. Estas caries azotaban al 90-99% de la población. Una muy pequeña ventana epidemiológica permanecía inmune a la caries dental. Era muy pequeña la proporción de gente que no sufría de caries, pero la inmensa mayoría, desde muy temprana edad, era afectada por la caries dental. Esta otra foto
El dentista ambulante que se da muy bueno en este gráfico también del libro Miramón, nos muestra cómo estos dentistas, como les digo, pasaban de pueblo en pueblo y tenían de una manera ambulante, atendían a sus pacientes, o en algunas oficinas incipientes atendían de una manera fija en las poblaciones. Estos dentistas combinaban además después su oficio con la barbería. En la época de la colonia nos llegaron de España los primeros dentistas que eran además barberos flebotomistas. Era un cargo que estaba instaurado en la corona española, y como les digo, los barberos estaban habilitados y hacían pequeñas sangrías. Acuérdense que el tratamiento para muchas enfermedades era sangrar al paciente, y además tenían 2 o 3 tenazas, 2 o 3 gatillos con los que efectuaban extracciones dentales. En las mañanas parece que hacían sus oficios médicos allí, y por la tarde hacían su peluquería, polvoreaban las pelucas y demás. Y esta atención de la Edad Media no era muy distinta de la que teníamos aquí. Esta es una foto que está en la biblioteca departamental. Nos muestra un dentista en cualquier pueblo del Valle del Cauca hacia 1930, situación que se dio básicamente durante cerca de 100 años. Era un dentista que solamente tenía un pequeño alicate, un recipiente temeroso y una muy precaria atención dental. Entonces, evolucionando un poco para llegar en este momento a ubicarnos en lo que es el estudio que estamos avanzando, quiero explicar un poco cómo fue dentro de mi experiencia en la maestría de historia el acercarme al tema. Lógicamente uno empieza a revisar bibliografía sobre lo que han escrito otros dentistas, odontólogos, algunos historiadores, y encuentra uno que el balance historiográfico acerca de una profesionalización oficio es ya un tema que tiene un soporte en las academias. Eso es un tema que ha sido analizado por otros profesionales, sociólogos, economistas, médicos, etcétera, que han incursionado en las ciencias sociales, han entrado, como les digo, con una óptica más amplia a investigar sobre el tema. En historia se da mucho lo que siempre ha habido, memoria e historia. Siempre ha habido memoria. Nuestras academias son un excepcional campo de la memoria, pero la historia y la historiografía son tendencias más bien modernas, no tienen más de 100 años, en las cuales se aborda la historia o se llega a ella mediante un estudio más riguroso, un poco más exigente en cuanto a que se analizan fuentes primarias, se analizan fuentes secundarias, se decantan se ponen a hablar entre ellas, entre las diferentes fuentes, para tratar de llegar siempre a una verdad un poco más exacta. El objetivo, pues, de este tipo de estudios es ampliar la historia en un determinado aspecto que no necesariamente es el de los grandes héroes, el de los grandes militares, los grandes políticos, los grandes reyes, presidentes y demás. Son pequeños estudios de corte local, microhistoria, que, como les digo, en el mundo entero se está poniendo pues muy de moda, porque se está completando y se está dando voz a una cantidad de personajes que antes no tenían voz. Hace poco vimos la conferencia, creo que de la doctora Elsie, donde nos habló de las mujeres, fundamental papel que tuvieron en la historia, esas Juanas que iban detrás de la horda de Bolívar y de los demás líderes nuestros, pues bien merece ser escuchada. Su papel es tan igual o más importante que los mismos héroes que eran sacrificados. Si no fuera por ellos, casi que no hubiera podido avanzar nuestras tropas libertadoras. No merecen el silencio, por el contrario, merecen viva voz. Recuerdo muy bien las 7 heroínas de nuestro querido compañero que acaba de fallecer, que siempre trató de que fueran expuestas o visibilizadas las famosas heroínas. Se me escapa en este momento el nombre de nuestro compañero. De todas maneras, esas pequeñas historias merecen ser escuchadas. Yo traté y empecé en mi trabajo en la Universidad del Valle tratando de investigar, y adelanté un poco el tema sobre mi paisano Manuel Antonio San Clemente, un presidente de los pocos presidentes bayunos que ha tenido el país,
y ligeramente o muy censurado por la historia nacional porque era un hombre de cierta edad cuando llegó a la presidencia. Yo me puse a mirar y ha habido varios autores que han salido en la defensa de Manuel Antonio San Clemente como una persona lúcida, un verdadero líder, una persona que no merece ser descalificada porque tenía cerca de 80 años cuando llegó a la presidencia de la República, con el agravante de que fue coincidente pues con la guerra de los 1000 días más la separación de Panamá. Manuel Antonio, cuando lee uno acerca de su vida, casi que automáticamente es descalificado como que era un viejito gaga y no tenía mayores argumentos o mayores sustentos para ocupar el cargo de la presidencia de la República. Todo lo contrario, como les digo, cuando uno investiga un poco más acerca de su vida, su obra, su momento, sus circunstancias. Pero finalmente me decanté por este trabajo porque varios conferencistas que llegaron a la universidad empezaron a orientarnos, a guiarnos y vieron que yo tenía de pronto mejor posibilidad de trabajar este tema dental, cosa que acepté con gusto y lo desarrollé como les vengo contando. Estas pues son nuevas tendencias historiográficas que nos sacan un poquito del eurocentrismo y de la historia acerca de los grandes líderes. Es cuando aparecen los subalternos, las mujeres, los jornaleros, las profesiones, los oficios, empiezan a ser sujetos de la historia. Este trata de ser un pequeño aporte a esta voz de los subalternos, a este papel de una serie de personajes que la historia, como le digo, no ha considerado para nada hasta ahora, pero que bien vale la pena empezar a ser escuchados. Es lo que ha escrito Foucault, un importantísimo escritor acerca de la historia y la locura, por ejemplo. Es un tema apasionante también. La historia de los subalternos de Thompson en Inglaterra. En fin, es el comienzo de la microhistoria para muchas áreas y aquí vamos a hacer un pequeño aporte desde el punto de vista de los dentistas y del trabajo dental. Estamos viendo ahora, no sé si afortunado o desafortunadamente, pues la famosa pandemia. Hace 100 años fue la última, en 1918 lo traía este artículo de periódico El Tiempo, muy interesante, con 45 millones de muertos en 13 meses. Esta pandemia le tocó tal vez a nuestros abuelos, tatarabuelos, y nosotros ahora 100 años después nos ha tocado la última, que es esta famosa del COVID. Sobre las pandemias se han escrito también muy interesantes artículos y es un campo de la historiografía muy interesante, pero pues no es el tema central de nuestra conferencia. Sí es importante mencionar que las pandemias, 20 y pico que ha habido en la historia de la humanidad, empezaron por lo menos a combatirse mediante las vacunas. Fue inventada por Eduardo Llanuer cuando combatió o construyó la famosa vacuna de la viruela, cuando logró que los trabajadores de las ganaderías en Inglaterra no sufrían la viruela, debido a que el contacto con cierta pus de las vacas les daba cierta inmunidad. Esa pus, ese pequeño fluido de las vacas transmitido a niños y a personas lograba inmunizarlos de alguna manera contra la viruela. Muy interesante, acuérdense que la viruela se habla de que grandes capas inclusive de nuestros aborígenes perecieron, no tanto por la violencia generada por los españoles, sino por las enfermedades, las plagas y demás, contra las cuales no tenían ningún tipo de inmunidad y que fueron rápidamente diezmados. Este es un bello cuadro que está en el Louvre de París, donde dice el regreso de Colón hacia 1890, está en el Louvre, como les digo. Muchos de estos indígenas con que él llegó a España, después a demostrar que había estado por acá, fallecieron de viruela. Esa es muy interesante, la viruela, cuando llegó la vacuna a Colombia en brazos de niños, realmente eran vacunas vivas que venían en 22 niñitos, los cuales se iban inoculando en la medida que tardaba el barco en llegar a Cartagena. Aquí llegaron, como les digo, no en refrigeradores congelados, con Duque haciendo la B de la victoria, sino con niñitos vivos, que como les digo, iban siendo inoculados y de ahí salían más y más fluidos de niñitos, que eran prácticamente las vacunas que se iba inyectando de persona en persona. Una verdadera hazaña esta expedición de la viruela, de la vacuna de la viruela, que logró contener la epidemia en Colombia. Volviendo pues a nuestro enfoque de este trabajo que está enfocado en las ciencias sociales, es importante, y creo yo, hacer una breve recordación
de lo que ha sido el comienzo de la investigación en Colombia. Hasta 1968, básicamente, en la década del 60, se comenzó en nuestras universidades públicas la investigación oficial. Hasta ese momento el país no investigaba. Aún hoy se investiga muy poco comparado con otros países, pero por lo menos se comenzó. Se comenzó básicamente con la creación de Colciencias en el año 68, cuando ya las financiaciones de proyectos por multinacionales extranjeras estaban llegando a su fin. Recordemos que la Rockefeller tuvo un papel muy importante en la contención de las fiebres tropicales, básicamente la malaria y paludismo, con importantes recursos humanos y económicos para poder contener en ese momento la gran cantidad, como les digo, de fiebre que afectaba a un país que estaba siendo muy importante en la geopolítica mundial por el café. Colombia necesitaba y el mundo necesitaba el café colombiano, pero nuestros trabajadores eran diezmados por estas fiebres. La Rockefeller trajo bastantes recursos y logró de alguna manera contener parte de estas pandemias que nos azotaban en un alto grado. Colciencias funcionó hasta 1968, de 1968 hasta 2019, cuando fue reunido, subsumido por las MINTICs, Ministerios de las Tecnologías, que esperemos que haya sido para mejorar y no para crear un macrocéfalo burocrático instituto, que muchas veces pasa. Colciencias se dedicaba de alguna manera a financiar becas en el exterior, proyectos de investigación. Por ahí he oído, no sé si sea cierto que he oído algún tipo ya como de recortes o de la idea es que no. Ojalá con este ascenso de Colciencias a ministerio, pues sea para mejorar, porque el país, si no invierte en educación, en investigación, en tecnología, pues no vamos a tener un futuro muy brillante, que digamos. El primer director de Colciencias fue Alberto Ospina Taborda, un capitán de corbeta, parece que viajó por el mundo entero, un ingeniero brillante, lo rigió por varios años en la presidencia de Carlos Lleras, y su ministro de Educación, Gabriel Betancourt Mejía, un tipo interesante, además conocido por haber sido el papá de Ingrid Betancourt, esta famosa política que se encumbró muy rápidamente en nuestro medio en la política, pero que terminó finalmente con un desgraciado secuestro. En las ciencias sociales hay varios, 30, 40 investigadores que sentaron las semillas en Colombia de la investigación, de la historia, la economía, la antropología, la sociología. Quiero solamente mencionar 2 o 3 a título de ejemplo. El primero de ellos es Luis Eduardo Nieto Arteta, quien entre 1903 y 1956 vivió entre Bogotá y Cartagena. Era sobrino nieto del general Juan José Nieto, este presidente de color negro que tuvimos y del cual es nuestro querido vicepresidente Armando Barona Mesa. Le hizo un muy buen artículo en la revista Épocas hace poco, y cuyo retrato lo habían aclarado, lo habían blanqueado. Creo que en la presidencia del doctor Santos volvió y se restauró y volvió a ser colgado en la paleta de expresidentes con su verdadero talante original como el presidente negro que tuvimos. Luis Eduardo Nieto Arteta fue un hombre brillante, logró viajar a Madrid, donde el presidente López Pumarejo lo envió después de haberlo descubierto, digámoslo así, en la misma época que descubrió a Lleras y a Darío Chandía, Alberto Lleras básicamente. Lo logró mandar a Madrid, donde se formó en las ciencias sociales y llegó después a ocupar un alto cargo en el Ministerio de Hacienda y en la Universidad Nacional. Sus obras, entre muchas otras, está Economía y Cultura en Colombia, Café y Sociedad. Luis Eduardo Nieto Arteta desafortunadamente murió de menos de 50 años de edad, desafortunadamente agobiado por diversos problemas. Parece que se suicidó creo que en Cartagena. Y otro profesor que yo quiero resaltar, porque tuve la oportunidad de conocerlo en Bogotá, era el doctor Jesús Antonio Bejarano, asesinado también dentro de la misma universidad en el 2011. Era una mente muy brillante, era un hombre bajito, señalado de pronto por las huellas de acné, con una barbita, no era muy vistoso el doctor Jesús Antonio Bejarano, pero cuando se sentaba a hablar, qué claridad, qué clases, qué sindéresis, qué persona tan preparada, por Dios. Era un tolimense del cual el país se privó de luces y enseñanzas que durante 30 o 40 años más nos hubiera podido haber acompañado. Es una verdadera desgracia de nuestro país que la violencia haya cegado personas tan valiosas,
una de ellas, el querido profesor Jesús Antonio Bejarano, como le digo, uno de los artífices de la creación y de la instauración de las ciencias sociales, en el caso de Jesús Antonio, de la economía en la Universidad Nacional de Bogotá. Pero bueno, antes de estas ciencias sociales había historia. Nuestras academias regionales de historia han sido un baluarte fundamental porque han conservado siempre la memoria, y afortunadamente en Colombia tenemos varias muy activas, muy vigentes, muy importantes, y yo pienso que es una gran esperanza que nuestras academias sigan funcionando sin ningún problema. Pero habían los cronistas que, como les digo, tuvieron el mérito de conservar la memoria: Pedro Fermín de Vargas, José Manuel Restrepo, Manuel Ancísar, que con el Agustín Codazzi levantó la geografía nacional, los hermanos José María y Miguel Samper, Salvador Camacho y muchos otros, de alguna manera preservaron la memoria y hacen posible que hoy podamos emprender verdaderas investigaciones históricas consultando sus fuentes y sus enseñanzas. Antes de las ciencias sociales, para uno aprender una investigación histórica, en este caso concreto de la salud, solamente tenía datos de historia exclusivamente médica escrito por médicos. Era muy bien porque se ha conservado la memoria, pero tenía ciertos sesgos, cierta privilegiación, digámoslo así, de cierta supremacía de la parte médica sobre las otras áreas que pretendiesen abordar el esquema. Pero de todas maneras es bueno reconocer el papel de ilustres médicos y profesionales de salud que escribieron la historia. Uno de ellos, Andrés Soriano Lleras, quien entre 1907 y 1974, con su obra La medicina y la enseñanza en Colombia, nos describía magistralmente cómo eran las condiciones de salud y cómo se brindaba el servicio de salud en la colonia y la conquista. Él nos describe muy bien este papel de los barberos, flebotomistas y dentistas, que básicamente entre 100, casi entre 1500 y 1600, fueron quienes prestaban los servicios en los nuevos poblados de América. Estos barberos llegaban de España, como les digo, capacitados, de alguna manera bachilleres en arte, algunos con estudios de medicina, con previstos de un instrumental dental, que era básicamente instrumental para extracciones. También nos describe muy bien Andrés Soriano la llegada de Mutis y la verdadera institucionalización de la enseñanza de la medicina con su aporte cuando se quedó en el país. Lo trajo el virrey Mendieta para tratar de completar o de combatir a los curanderos, que eran los que prácticamente prestaban los servicios. Con su plan de estudios a 5 años, logró empezar a que se motivaran los muchachos a estudiar medicina en una carrera que no les gustaba. Acuérdense que en ese momento la escogencia principal de los muchachos era o el sacerdocio, la jurisprudencia, el derecho, la filosofía. La medicina y las carreras de la salud se consideraban segundonas, se consideraban sucias, asquientas, no eran apetecidas desde ningún punto de vista. Situación que fue cambiando con el tiempo, que ya prácticamente empezaron a hacer las carreras más apetecidas, sobre todo cuando se empezó a ver que era mucha la necesidad que se tenían de ellos y las posibilidades de mejora social y económicamente. Volviendo pues centrándonos un poquito ya en el inicio de lo que es el centro de nuestra investigación, vemos pues que hemos hecho una revisión bibliográfica de lo que teníamos, hemos hecho un diagnóstico muy somero de lo que eran las dolencias dentales, para centrarnos ahora un poquito en los primeros dentistas, los primeros odontólogos, las primeras facultades, las primeras escuelas dentales y la correspondiente pugna o rivalidad que existió entre ellos durante este lapso de tiempo, que es la esencia de la tesis que les estoy comentando. Se me olvida decir una obra muy importante de Bernardo Tobar Zambrano, se llama La historia al final del milenio, son 2 tomos, donde este autor de la Universidad Nacional recopila todo lo escrito sobre la historia por historiadores profesionales en Colombia. Cualquier tema que uno quiera investigar sobre la historia en Colombia, es importante acceder a este tipo de fuentes. Esta es una verdadera Biblia en cuanto a el abordaje profesional de la historia, porque como les digo, trae como el resumen de las principales obras. Él investigó en 3 tomos casi 300, 400 obras, las más principales las plasmó con un pequeño resumen allí, y es, como les digo, muy importante para poder acceder uno. Ahí había un capítulo de salud,
donde me sirvió muchísimo porque me nutrí con estas primeras fuentes de tipo primario. Almanaque de Hechos Colombianos es una importante obra que sacó el presidente Miguel Abadía Méndez en el año 29, en la cual hace como una radiografía de todos los servicios, no solo que a nivel profesional había en Colombia, departamento por departamento, ingenieros, médicos, abogados, todo lo que estaba comenzando en la economía, haciendas y demás, está plasmado en esta maravillosa obra de los almanaques de Hechos Colombianos. Allí aparecen los primeros dentistas, los primeros médicos, los primeros profesionales, plasmados, como les digo, departamento por departamento. Es muy importante también reconocer el papel de la Universidad Nacional, la de Antioquia y la de Tunja, la de Cartagena, la creación de conciencias, como le digo, en el mantenimiento de las facultades de corte social que nos permiten abordar este tipo de historias, de la historia como una disciplina independiente del conjunto de las demás áreas sociales. En este sentido, también Argentina, Brasil y México tienen bastante historia, bastante investigación sobre las profesiones. De ahí se nutre uno también para poder completar la revisión bibliográfica. También es bueno mencionar Emilio Quevedo, Néstor Miranda y otros modernos contemporáneos que han escrito, en el caso de Emilio, en la última enciclopedia de la medicina en Colombia, una obra de más de 10.000 millones de pesos patrocinada por Tecnoquímicas, editada hace unos 10 años, donde realmente hace un barrido enciclopédico muy completo sobre todo lo que ha sido el devenir de la historia médica en nuestro país. La doctora Diana Obregón, una paisa de Medellín, ha estudiado muy bien la fiebre del Magdalena, las enfermedades tropicales, desde una visión íntegra de las ciencias sociales. Federico Lleras Acosta fue un poquito anterior, pero fue un importantísimo investigador sobre la lepra, sobre las venéreas, y un dato curioso, desterró las plagas de langosta que azotaron el Valle del Cauca hace unos 100 años. Fue contratado para poder combatir. El valle era un valle que sembraba muchas pepas, mucha comida, no el monocultivo de la caña que tenemos ahora, y eventualmente los grillos, las langostas, hacían de las suyas, hasta que en una época el doctor Federico Lleras fue quien la logró combatir. Adolfo Francisco Sea es otro médico de Rosario en Bogotá, quien escribió una muy buena biografía de Juan de Dios Carrasquilla, que murió en 1908, fundador del Instituto Carrasquilla contra la lepra en Bogotá. Llegó en su momento a ser catalogado a la altura del Instituto Pasteur de Francia. Fue el primero que inoculó bacilo de caballos infectados con lepra en seres humanos. Recuerden que la lepra era otra de esas grandes pandemias que tenía una connotación terrible. Todos recordamos cuando íbamos para Bogotá, San Juan de Dios, era pues como un infierno pretender que alguien lo hubieran recluido allá, porque era una cosa de por vida. O la famosa Isla del Diablo, donde Papillón estuvo recluido y los franceses mandaban a sus enfermos de lepra al Caribe, era también otra de las connotaciones tremendas de la lepra. Así pues, de toda manera, el aporte colombiano Juan de Dios Carrasquilla, y magistralmente traído por Francisco Sea, es otro de los aportes bien importantes de las ciencias sociales a la historiografía nacional. Néstor Miranda ha sido otro buen autor que nos ha trasladado sobre la regeneración, la medicina en Colombia desde la regeneración hasta la Segunda Guerra Mundial. Básicamente nuestra medicina fue durante muchos años de caridad o amparada por los grupos religiosos, y un muy pequeño grupo que podía pagar una medicina particular. Era practicada por curanderos, sobadores, parteras, uno que otro médico que llegaba casi siempre del exterior, que podía atender, digamos, la clase más privilegiada, pero la medicina era supremamente rudimentaria. Y el Estado siempre estuvo en la teoría del dejar hacer, dejar pasar. Era muy poco lo que intervenía. El Estado solamente se preocupaba de seguridad y justicia, no más. Todos los particulares podían hacer lo que quisieran, siempre y cuando no estuviera prohibido por la ley. Era el dejar hacer, dejar pasar, la teoría francesa del Estado, lo menos intervencionista posible. Después dimos la vuelta, el Estado se volvió ya un Estado prestador de servicios, se volvió un Estado empresario, se volvió un Estado que puso hospitales, que contrató médicos, que contrató profesionales, que organizó todo un sistema de atención, el Estado paternalista, situación que después fue dando la vuelta hasta llegar al momento actual en que otra vez el Estado se empezó a despojar de muchas actividades,
dejándole margen a que los particulares vuelvan a tomar el negocio y el Estado dice, bueno, les permito, yo controlo, superviso, audito, vigilo, pero no presto servicio. Me he declarado, yo he estado un mal empresario, soy una persona que de pronto no sé de todo, dejo a los particulares lo hagan y yo los controlo y los contrato. Eso lo trae muy bien Néstor Miranda al analizar, como les digo, lo que ha sido nuestra salud fraccionada a través del tiempo. El papel de las multinacionales, ya lo hablamos ahora, con la Rockefeller cuando combatió la anemia tropical, la creación en la ley 96, cuando López Pumarejo creó el Ministerio de Higiene por ahí en el 36, las primeras universidades públicas en el 26, y los primeros médicos franceses e ingleses, y el inicio de la Facultad de Medicina de 1868 de la Universidad Nacional. Entrando ya un poquito más en lo que han sido los conflictos de los dentistas y odontólogos, tenemos que aterrizar un poco hablando lo que dijimos al principio. La caries dental azotaba a la humanidad. Eso ocasionaba una cantidad de gente que buscaba servicios dentales que consistían básicamente en extracción dental. Entonces teníamos unas generaciones completas de gente dentro, la gente que le faltaban la mayoría, gran parte o la totalidad de los dientes. Eso tenía también otra situación, y era que había que hacer algo con eso, había que hacer un tratamiento de prótesis o de tratar de reemplazar esos dientes perdidos, no solamente por la parte estética, sino por la parte funcional. ¿Qué podíamos hacer con esos pacientes, que era además una gran mayoría? Teníamos que tratar de arreglar ese problema. La situación empezó a cambiar a partir de 1880. Todos recuerdan las máquinas Singer, las máquinas de coser, que en la casa de nuestras mamás, nuestras abuelas, había una máquina Singer. Para esta misma época se patentó en Alemania el torno de pedal. En la misma época, como les digo, el torno de pedal fue un invento en el cual, mediante una acción de pie, de mover una palanca, una rueda daba vuelta, giraba unas poleas, esas poleas terminaban en un pequeño torno, una pequeña fresa, con la cual el operario dental podía ya ofrecerle al paciente aquejado por dolor de muela o por una caries una alternativa diferente a la extracción dental. Esa extracción dental, que era traumática y aburridora, era barata. Este tratamiento era un poquitico más demorado, podía ser un poquitico más costoso, pero era una alternativa diferente a ofrecerle al paciente el sacarle la muela. Estos tornos de pedal hicieron buena escuela, llegaron al país. Aquí los primeros dentistas capacitados o inquietos en prestar un buen servicio adquirieron y empezaron a ofrecerle el servicio de las calzas dentales mediante la acción del torno dental de pedal. Este torno, como les digo, este es una ficha de la Universidad Nacional, en la cual, un poquito borroso, pero se alcanza a ver la esencia de lo que fue el torno dental de papel. Este torno ya empezó a completar un poco la atención que tenían estos dentistas, pues no tenían los recursos para ofrecer un servicio diferente. Con el torno dental ya entramos ya en la posibilidad, como les digo, de arreglar los dientes. Este torno estuvo 50 años básicamente como primer instrumento, primera herramienta moderna que tenemos para tratar la carie dental. Ya no hay necesidad de sacar la carie. En 1930, con la llegada más o menos de la energía eléctrica, inclusive este es otro breve paréntesis que quiero hacer, en la Universidad del Valle, en posgrado, en el magíster, hay un archivo de tesis, y muchos de estos autores allí quieren y están abiertos a exponer sus trabajos. Bien valdría la pena que contactemos a Olga Flores, la secretaria de posgrado de la Universidad del Valle, aquí en Cali, para que de alguna manera el día de mañana puedan llegar algunos de los estudiantes de pregrado que tienen sus tesis allí en la universidad a exponer sus trabajos en esta importante ventana. Me traigo este paréntesis en este momento porque hay una tesis allá que habla sobre la historia de la energía eléctrica en el Valle del Cauca, concentrado básicamente en Buga, Darién y Cali. Esos muchachos han investigado qué pasaba esas plantas, quiénes las trajeron, cómo se instalaron, cómo funcionaron, qué capacidad tenían, etcétera. Es una tesis interesante. Como le digo, esa y otras más podrían ser el día de mañana invitadas a ser expuestas y conocidas en esta importante ventana cultural de la academia.
Con la llegada pues de la energía eléctrica muchas cosas cambiaron, y entre ellas la atención dental. ¿Por qué? Porque ya el torno manual, que era lento, eficiente, pero lento, demorado, ya fue reemplazado por un torno eléctrico. La famosa fresa dental, yo no sé si ustedes recuerdan ese ruidito cuando pasamos por una dentistería que nos erizaba la piel, el zzzz, estaban taladrando una muela ahí, eso era pues un sonido parecido al de la tortura más espantosa, pero era muy eficiente. La fresa dental fue una maravilla porque ya con una alta velocidad y con una refrigeración, en muy pocos minutos uno podía prácticamente limpiar una muela, eliminar la carie y la parte cariada de la misma, y poner allí un empaste, poner allí una calza, en fin, y el paciente salir con su dentadura completa, arreglada, con su amalgama, con su calza, en fin, oro, lo que fuera, pero ya había la alternativa de no perder la muela y tratar de salir con su dentadura completa. El doctor Alberto Gómez Gandía, uno de los precursores de la dentistería en Cali, este es un aviso del Crisol del año 30, él se promociona aquí como extracción de muelas abajo, pero pone puentes fijos removibles, incrustaciones de oro y porcelana que ya se ponían sobre las calzas, sobre las muelitas cariadas que limpiaba con su torno eléctrico, y ponía una calza en oro o de porcelana. Ya es un consultorio mucho más completo con su torno, como les digo, eléctrico. Su silla casi siempre eran de la marca White, estaba en los Estados Unidos en furor la fabricación de unos sillones especiales que tal vez todos conocimos, con unas testeras muy importantes aquí para la cabeza, con su sala de espera, con sus diplomas colgados. Y el doctor Guzmán Gandía se promociona como egresado de la Facultad Dental Nacional, que ya la vamos a ver ahora como la primera escuela dental que hubo en Colombia, y de la cual salieron los primeros profesionales que tenían una relación en principio armónica con los dentistas, digámoslo así, que procedían o que provenían como herederos de los barberos, cirujanos, dentistas. ¿Cómo habían aprendido ellos el oficio? Casi siempre por generación, relación maestro-aprendiz, relación padre-hijo, iban aprendiendo oficios como aprendían los artesanos, los oficios que eran casi siempre heredados. Pero también habían ya algunas incipientes polémicas, disputas, enfrentamientos entre los dentistas y los odontólogos, inclusive en la época colonial. El doctor Jorge Márquez Valderrama es un historiador de la Universidad de Antioquia en Medellín, la Universidad Nacional, perdón, de Medellín, quien estudió en el Archivo General de la Nación en Bogotá, donde afortunadamente se ha conservado muy bien parte de nuestra memoria, conflictos que hubo en diferentes épocas entre los dentistas y los odontólogos. Él encontró, por ejemplo, de un Vargas que llegó y demandó a un odontólogo Villalobos, porque este Vargas, habiendo pagado 10.000 patacones que valía el cargo que estaba de protomédico vacante en Santa Fe, en Madrid, en España, logró pagar esos 1.000 y se llegó a Bogotá como protomédico barbero dentista. Él llegó y demandó diciendo que tenía el aval de haber pagado y era realmente el oficial para prestar el servicio, mientras que el otro no. De todas maneras, Vargas se defendió diciendo que él había tenido la adecuada experiencia, y el Real Consejo de Indias dirimió el conflicto diciendo que dejaba de ejercer a los dos. No sé con qué argumentos, pero finalmente en el Archivo General de la Nación figuran este tipo de disputas. Jorge Márquez también ha aportado muchas luces al estudio y la profesionalización de la dentistería. Él investigó, como les digo allá, y encontró que entre 1928 y 1938 existían más de 4.000 solicitudes de licencias para poder ejercer entre médicos y odontólogos. Y antes de esta fecha, del 38, era muy sencillo, pues solamente las gobernaciones eran las encargadas de dar las licencias. Y eran unas licencias muy expeditas, muy fácil, solamente con 2 o 3 testigos era suficiente para que se expidiera la respectiva licencia. Como les digo, llegó la energía eléctrica, aparecen a de promocionarse los primeros dentistas, aparecen los primeros registros de dentistas. ¿Quiénes eran? Vamos a tratar de averiguar. Este es el periódico El Crisol de 1935 y nos trae el gabinete dental de Arquímedes Ramírez. Dice que tiene trabajos módicos, precios por contados, y está ubicado en la calle Santa Rosa. Parque Santa Rosa era el sitio en Cali donde se concentraban
la mayoría de los dentistas. Ahí se supone que una población de Cali en esa época, estamos hablando antes de 1900, no llegaba a los 20.000 habitantes. Podían haber en Cali entre 10 y 20 dentistas. Entre esos, seguramente unos cuantos preocupados por capacitarse idóneamente, seguramente egresados de esa primera escuela, que como les voy a decir ahora, empezó a funcionar en Bogotá desde 1886 más o menos. Otros seguramente solamente amparados por alguna experticia de haber aprendido con algún otro profesional que le fue enseñando y que fue integrando además los aparatos o las herramientas de tratamiento. El doctor Arquímedes aparentemente tenía también un torno eléctrico, porque aquí alcanzamos a ver que más o menos tiene un brazo de lo que es la fresa dental. Y el sillón es un sillón White, que aparentemente es un sillón profesional importante. Aparecen también en este momento una tendencia mundial que es la fe pública en los empíricos. No había mucha escogencia entre el público y no se sabía mucho quién era el bueno y quién era el malo. Había una tendencia muy grande que los empíricos eran los mejores, inclusive se pasaba hasta en los países más desarrollados. En París, por ejemplo, lo tiene este autor, Alex Matthew, que acabo de leer un maravilloso libro de él, La historia de Saint Michel. Fue un brillante médico en París. Inclusive trae la anécdota de que una época la Secretaría de Salud de París obligó a que todos los médicos y profesionales de salud se registraran. El último día llegó el más eminente médico de la ciudad, un alemán, mostrando su diploma y rogándole al secretario de salud que ahí estaba cumpliendo con la obligación de registrarse, pero que por favor ni publicara ni avisara que él era un titulado, ya que estaba seguro su fama y su éxito se lo debía a la creencia que tenía el público, que era un físico, era un práctico, era un empírico, y el resultado de sus tratamientos era mucho más resultado que cualquier diploma. De manera que en nuestro medio también no nos puede extrañar eso. Aparecen avisos como este también del periódico El Crisol de la época, donde un señor Floriano Angulo se promociona como botánico. Dice que después de la gira por el Ecuador y Cauca y Nariño, se encuentra sus órdenes en el consultorio tal y que tiene tal pomada que es efectiva contra todo tipo de picaduras y de daños. Vamos a centrarnos pues un poco más en lo que es el inicio de nuestra polémica. Como les digo, no podemos culpar de que el público no supiera discernir dónde estaban o dónde no estaban realmente los idóneos profesionales. Es muy curioso y muy risible la crónica que nos trae Alfredo Iriarte en su obra El Sanalotodo Milagrero, que escribe como en Bogotá un doctor Méndez Neira, que llegó promocionado del Ecuador también con un éxito inaudito, logró en su llegada a Bogotá, pasando por Popayán, La Plata y todo el camino, ir haciendo escalas donde curaba supuestamente una gran cantidad de gente del pueblo. Él tenía la cualidad de que gran parte de sus ganancias se las dividía con el cura del pueblo y desde el púlpito se promocionaban sus servicios. Imagínese usted uno enfermo y oír el sacerdote promocionando un profesional de la salud que era supuestamente un milagrero total. El señor cada vez incrementaba más su clientela. Llegó a Bogotá rodeado de un aura de fama tremenda y se enfrentó con los médicos tradicionales, algunos franceses, tipos idóneos, seguramente de muy reconocida trascendencia, pero con no digamos, la creencia popular de este señor que acaba de llegar. El quid de la cosa, dice Alfredo Iriarte, muy gracioso, es que había un personaje que tenía un bracito adicional colgante por aquí, un pequeño colgajo, un defecto natural, y nadie se había atrevido como a operárselo. Finalmente lo convencieron que se hiciera operar de este Sanalotodo Milagrero y lo programaron y lo operaron. Finalmente el señor de una manera chapucero le cortó su colgajo allí, el bracito, pseudobracito que tenía adicional. El paciente murió lógicamente, pero con balcón y todo, pues lograron mostrar el apéndice cortado, pero ocultaron la muerte del paciente. Finalmente al otro día divulgó la idea de que entre los médicos profesionales
habían entrado unos asesinos y habían acuchillado al paciente, había muerto por las heridas ocasionadas por unos asesinos, entre los cuales se dejaba ver que los posibles médicos enemigos de él eran los que habían hecho la maldad. Finalmente la verdad se descubrió, Méndez Neira salió volado de Bogotá, nunca se supo, pues finalmente parece que murió en Panamá, pero era consecuencia de lo que había en su momento. En su momento había parteras para los partos, nadie estaba hablando de un ginecobstetra, no habían inventado eso, por Dios. Había un sobador para las fracturas, no habíamos habido ortopedistas, eso es un término más bien nuevo, herramientas nuevas. En esa época el sobador se encargaba de enderezar los huesos como pudiera, a punta de pastos allí, de ponerle a la persona con ciertas férulas y demás, eran los sobadores. Los dentistas igualmente hacían lo que podían. Y unos cuantos médicos profesionales que eran los que se dividían. Pues desde que ya la medicina se estaba empezando como a dividir, desde los charlatanes absolutos como este que les acabo de contar, hasta los médicos ya egresados de las universidades europeas y de las nacionales, que con mucho criterio atendían. Pero también entre ellos había divisiones. Acuérdese que era muy famosa la idea que tenían muchos profesionales, que la medicina no era un sacerdocio, era un negocio. Ellos lo promocionaban incluso con sus colegas y sus alumnos, de que si fuese un sacerdocio no estudiaran eso, que realmente era un negocio que tenía que ser explotado y tenía que ser puesto a servicio de la comunidad, pero buscando unos réditos importantes. Entonces había divisiones de todo tipo, entre los mismos colegas a la misma altura profesional y entre los colegas de mayor altura académica con respecto a los de inferior calidad. En la dentistería pasó lo mismo. Vamos a empezar a ver qué fue lo que pasó y por qué vamos a hablar de la pugna de cuya disputa es de que trata el presente trabajo. Empecemos en 1905. El doctor Rafael Reyes, un presidente, tal vez ustedes han leído sobre él, muy espectacular. Veíamos al doctor Alonso Valencia ya no el otro día, que nos explicaba cómo el trazado de la vía por Dago Buenaventura se le debe básicamente a una decisión de su gobierno. Él residió en Popayán mucho tiempo, en el Caquetá instauró y descubrió la navegación por el río Caquetá. Desafortunadamente 2 de sus hermanos perecieron, parece que devorados por los antropófagos en las selvas caqueteñas. Ilustre presidente Reyes fue el primero que sacó un decreto reglamentando la dentistería en Colombia. A partir de ese momento, de ahí para atrás, como les digo, era el Estado, dejar hacer, dejar pasar, no me meto absolutamente para nada. Con Rafael Reyes cambia la cosa. Parece que él necesitó un dentista, seguramente él y su familia tuvieron algún problema dental, un dolor de muela, algún inconveniente y buscaron, bueno, ¿dónde quién voy? Alguien les dijo, el mejor dentista de Bogotá es Gabriel Vargas. Gabriel Vargas era un odontólogo, un médico militar que había sido enviado a Nueva York para hacer una especialidad y allá descubrió la Escuela Dental de Nueva York. Le gustó el cuento, estuvo un par de años, aprendió la dentistería, se graduó como dentista y volvió al país. El doctor Gabriel Vargas funcionó con su consultorio en Bogotá, parece que con buen éxito, y tuvo el mérito de crear la Escuela Dental de Bogotá. Esta escuela funcionó entre 1888 y 1927. Graduaba un promedio de 10 alumnos por año. Estaba ya completando la plana de dentistas graduados en el extranjero. Ya la Universidad de Nueva York funcionaba desde 1820, la de Buenos Aires también, y era posible que algunos lograsen. Era muy difícil, pero había de pronto uno que otro. Y entre los dentistas, como les digo, había un top de gente juiciosa que se preocupaba por, de alguna manera, estar capacitado, atender pues lo poquito que podían atender de la investigación y prestar un servicio pues idóneo, diferente del típico o el sacamuelas o el tegua, que ya empezaba a ser llamado, el que se estaba quedando relegado solamente a la extracción dental, que habíamos hablado, la humanidad estuvo abocada a ella durante siglos, pero que ya estaba empezando a cambiar. Entre 1888 y 1905 graduó los primeros 200 dentistas, que ya competían con unos 600 no titulados, con los que se estaban atendiendo los primeros 4 millones de habitantes que tenía el país para 1905. Este decreto de Reyes, pues,
dice que para ejercer la dentistería se necesita tener un diploma de la Escuela Dental de Bogotá o, en su defecto, 2 años de experiencia en los poblados donde no hubiese dentista titulado. Entonces, echa la ley, excelente, pero echa la trampa. Como quien dice, usted simplemente esgrima que ha sido dentista en X pueblos y en Bogotá ya hay, entonces saque uno en un pueblo vecino donde no haya un dentista titulado y usted simplemente diciendo que no hay dentista allí, que ya lleva 2 años trabajando, puede seguir ejerciendo. Total, seguían ejerciendo los 600 más o menos que habían, 200 titulados de esta escuela y los 600 empíricos que ya estaban. Un poquito posterior aparece en 1914, el gobierno de Restrepo, otra ley que además de la Escuela Dental de Gabriel Vargas, habían creado otra en Bogotá, que era la Escuela Dental de Bogotá, el Colegio Dental Nacional, Colegio Dental Nacional, que también atendían un programa de 1 o 2 años, básicamente unas materias dirigidas a conocer la anatomía y las condiciones de la boca de los pacientes y los tratamientos incipientes que había. Básicamente ese torno que hablábamos ahora, el torno mecánico o el torno eléctrico, que aún no había llegado, pero que ya estaba siendo pues utilizado el mecánico que habíamos hablado. Como les decía, en Estados Unidos en 1825 ya habían empezado las escuelas dentales en Nueva York, Baltimore, en Buenos Aires. En España se había creado el título de cirujano dentista, en la cual pagaban unos 200 pesetas, se debía dejar examinar y ese cirujano dentista ya podía ejercer. Se creó en España también el inspector de dentistas, el cual después fue suprimido y se le anexó a las facultades de medicina el oficio dental. Los médicos podían ejercer la dentistería en España. Ese es un tema del cual he querido completar y en un viaje que pienso hacer más adelante trataré de hacer una comparación entre lo que pasaba o lo que ha sido la historia dental en España y enfrentarla con lo que ha sido la historia dental nuestra. No hay muchos estudios al respecto y me parece interesante poder dedicarle un poco de tiempo más adelante a esto. Miremos un poquito los primeros dentistas en la ciudad de Cali. Aquí vamos a mezclar un poquito de fuentes primarias. Estos son archivos de la Banco de la República, que tiene muy bien microfilmados los periódicos de los más incipientes periódicos. Este básicamente es el relator de 1920, donde nos trae el aviso de que el gabinete del doctor Ovirne, de los hermanos Ovirne, se ha trasladado a la calle Novena tal, trabajo, satisfacción para sus clientes y precios módicos. El doctor Ovirne seguramente fue el precursor de un famoso médico que hoy en día trabaja en San Fernando, que es bioenergético, con parece que muy buena clientela, un consultorio muy elegante, y seguramente pariente de un famoso político que creo que fue gerente de las empresas municipales, el doctor Federico Botero Ovirne, creo entendido, que se llama así. Pero antes de este doctor Ovirne, el cronista Andrés Lenis, en su obra Crónicas del Cali Viejo, nos dice que Aquilino Lince fue un dentista que hacia 1894 hasta 1900 y pico atendió en un caserón de esos que nos mostraba el doctor Martínez en la Plaza Caicedo, tenía su residencia y su consultorio. El doctor Andrés de Lenis nos dice que Aquilino Lince era muy conocido porque además de ser muy simpático, en su casona consultorio supuestamente había un fantasma. Todo el mundo decía que allí salía en horas de la tarde una pequeña niña con una sábana blanca. Al ser consultado, el doctor decía que sí, que era parte como de su vivienda y que no le tenía miedo. Quién sabe si era estrategia comercial para acrecentar su fama y su buen nombre, digámoslo así, o una manera de distraer sus pacientes para poderlos atender lo más embobados posible y que no sufrieran mayor molestia o dolor. Después Andrés Lenis también nos trae otro famoso odontólogo que entre 1905 y 1920 funcionó también en la Plaza Caicedo, que se llamó Manuel Palacios. El doctor Palacios tenía el adorno, el plus, que se vestía como el rey Herodes en las Semanas Santas, y en un palacio que construían en el barrio San Antonio, en la colina, él despachaba allí como el famoso rey Herodes. Era un moreno grandote, dice Lenis, como les digo,
y muy famoso fue durante esos 10 o 20 años porque además de ser uno de los dentistas más conocidos de Cali, funcionaba como el Rey Herodes. Antecito de ellos estaba un dentista en el Hospital San Juan de Dios, nombrado ya como dentista del hospital en el centro de Cali. Ya el hospital funcionaba, era un dentista que además tenía la función de arreglar la ropa, pues decían que como le quedaba un poco de tiempo dentro de su horario laboral, tenía que procurar mantener la ropa del hospital debidamente organizada. Así pues, revisando después básicamente prensa, fuentes primarias, en Buga aparecía promocionándose un doctor Eliseo Carvajal, dentista, cirujano dentista, facultado para el ejercicio por la gobernación del Valle, o sea, tenía una resolución de la gobernación de 1927. Yo conocí en Buga en 1980, cuando trabajé un poco allá, uno de los descendientes de Carvajal, odontólogo que con buen éxito atendía allí en la ciudad de Buga. En Palmira fue conocido o publicitado en esta época, este es del Crisol de 1924, el doctor Manuel Masuera, egresado de la Escuela Dental Nacional. Esta primera escuela que les dije yo funcionó bajo la dirección de Gabriel Vargas en Bogotá y que egresaban la cual capacitaba unos 10 o 20 dentistas anuales. El doctor Masuera aquí se promociona como especialista ya en una nueva problema que es la piorrea alveolar, que es la enfermedad de las encías básicamente. Ya no es solamente la caries dental, sino que ya estaba apareciendo, pues, en la medida que los dientes se conservaran un poco más, problemas de aflojamiento y de soporte. Entonces él se promocionaba como un experto en este tipo de tratamiento. Aparece también en el 1920 dos dentistas muy curiosos. El doctor Luis Pérez, cirujano dentista, dice que se despide de su clientela y que está a sus órdenes en Bogotá. Para tal efecto, designa al doctor Raúl Escarpeta, cirujano dentista, quien dice que ofrece gustoso al público sus servicios y queda encargado del gabinete dental del doctor Luis Pérez durante su ausencia. Estamos hablando aquí de dos compañeros que el uno le cede el consultorio al otro. También otro concepto muy importante que aparece hacia la década de 1930, 1940, y es que el concepto, la opinión pública, el grosso, la educación, la mayoría de la gente, no solamente preparada e ilustrada, sino que el grueso de la gente, clase media y aún clase popular, empieza a apreciar la higiene, la estética, el buen vestir, la buena presentación. Ya no es tan importante, hasta ese momento todo el mundo era mueco, pues no habría mucho problema en que uno que otro tuviera problemas de falta de uno o de otra pieza dental. Aquí aparecen avisos como este, donde se promocionan las cremas dentales, y ya le dice aquí a una dama qué dientes tan lindos tienes. Se está empezando a hacer eco de aquello que decía el Quijote: más debe escudar un diente que un diamante. Es la idea de que ese diente, entre mejor esté, más bien conservado esté, más limpio luzca, es una presencia mucho más agradable que empezar a perder los dientes. O sea que hay ya una búsqueda por conservar la dentadura. Sobre todo las mamás, las mujeres eran las más preocupadas ya en su momento para que sus hijos tuviesen lo que no les tocó de pronto a ella o a sus padres, que era una atención dental adecuada. Entonces ya el boom de la atención, digamos, conservacionista de los dientes está empezando a darse. Aquí vemos en este libro de Almanaque de Hechos Colombianos, el doctor Escarpeta, que lo habíamos hablado ahora, que el doctor Pérez le cedía el consultorio, cirujano dentista, pero dicen aquí que abandonó la profesión para dedicarse a la representación de casas extranjeras. Seguramente el doctor Escarpeta fue el pionero de esta famosa familia Escarpeta, que después se volvieron unas personas como adineradas y crearon después un famoso instituto que se dedica a la filantropía aquí en Cali, el Instituto Escarpeta. Pero aparece también en Buga uno de los primeros odontólogos, Alfredo Tascón, hermano de Tulio Enrique Tascón, el famoso historiador bugueño del cual nuestra Academia de Historia Hermana de Buga lleva su nombre. Fue un dentista egresado de la Escuela Dental Nacional. Parece que ejerció alrededor de 1915 y aparece promocionado en este libro de Almanaque de Hechos Colombianos, junto con un doctor Enrique Ángel en Bogotá, cirujano dentista de Bogotá y Nueva York, se promociona
el doctor Jorge Pombo Márquez, también cirujano dentista y uno de los mejores profesores de la Universidad Nacional, se promocionan aquí. Hacia 1932 aparece la presencia femenina en la dentistería. Acuérdense que no sé si les mencioné, en 1932 comienza la Universidad Nacional. Inicialmente como escuela dental funcionó unos 4 o 5 años, había desaparecido la Escuela Dental Nacional de Gabriel Vargas y la había retomado la Universidad Nacional. Esa escuela dental se transformó en el 32 en Facultad de Odontología. Mire, en este momento, año 32, nos cambian el nombre. En el mundo entero, en Estados Unidos incluso, la dentistería se seguía llamando dentistería. Inclusive las facultades llaman Dentistry of New York, y sale el nombre de doctor en dentista. Aquí les acomodamos el nombre de doctor. No sé cómo les digo, porque no he hecho un estudio comparativo que pasaba en otras partes, pero aquí de una manera abrupta cambiamos el nombre. Entonces ahora, ¿cómo arreglamos y cómo reglamentamos esto? Habíamos trabajado unos decretos en lo que para ejercer la dentistería se necesitaba un diploma de la Escuela Dental Nacional. Y ahora esos diplomas ya van a perder aparentemente validez. ¿Por qué? Porque ya se nombra diferente el que estudia dentistería. Ya no se llama dentista, sino se llama odontólogo. En el 32 pues comienza la Nacional en Bogotá. En el 35 comienza la de Antioquia con una importante presencia femenina. La mujer está irrumpiendo a pasos agigantados en todo el ámbito nacional, afortunadamente. Entre ellas, una de las carreras más apetecidas por las mujeres se vuelve la odontología. Arranca pues también la de Cartagena al poco tiempo, en programas de unos 5 años, unos 50, 70 alumnos por año. Le siguen pues Cartagena y le siguen la de Antioquia. Aquí tenemos un ejemplo de un diploma de la Universidad Nacional del año 65, en la cual el egresado, el doctor Hugo Álvarez, un bugueño, es el egresado 1230, o sea, es año 1965, apenas hay 1230 odontólogos y unos cuantos de la de Antioquia y de la de Cartagena, muy poquitos para la necesidad que tenía el país. Volviendo a nuestros primeros dentistas, la Sociedad Médica Dental del Valle y las agremiaciones dentales. A ver, con el inicio de la odontología en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, los primeros egresados forman o fundan la Federación Odontológica Colombiana, grupos de presión. En las democracias se empieza a trabajar y a sentir la influencia de los grupos de presión. Todos sabemos que aún hoy en día los grupos de presión existen, funcionan, mandan y tienen influencia notable en la vida nacional. Todos sabemos lo que es Fedegan, la Fedegan aquella de la Forí y su esposa la bugueña Cabal, casi que trazan la política de los ganaderos en Colombia. Manejan recursos, cuando hay que hacer unas campañas de aftosa o de cualquier tipo de política en el ganado, Fedegan es la voz cantante. Reúne la gran mayoría de los ganaderos nacionales, no sé si con cuota, sin cuota o cómo será la cosa, pero la verdad es que Fedegan es el no va más en las políticas ganaderas en Colombia. La sociedad, la SAC, Sociedad de Agricultores y Ganaderos, igual también, casi que son los que mandan. Pues en ese sentido la Federación Odontológica Colombiana trató de ser, cogobernar, legislar y mandar en la parte dental en Colombia. Aquí es el centro y el núcleo del problema y de la polémica. Teníamos 15.000 dentistas y tenemos 2.000 odontólogos graduados. Estos 2.000 con la Federación Odontológica pretenden imponer, pretenden legislar y pretenden de alguna manera limitar o prohibir estos 15.000 dentistas. Tenemos un país eminentemente rural, tenemos más de 800 municipios, pequeños, casi todos incomunicados. Estamos hablando de que Colombia en el año 30, hasta el año 30 o 40 era un país eminentemente rural, no llegábamos a 10 millones de habitantes. Era lógico que la Federación Odontológica prohibiera o proscribiera el trabajo de estos 15.000, lógicamente que tal vez no. Y los 15.000 no se iban a quedar quietos, esos 15.000 tenían familias, tenían amigos, tenían políticos, tenían abogados, tenían la posibilidad de relacionarse, tenían la posibilidad de influir. Pues bien, a la Federación Odontológica se le contraponían más de 40 agremiaciones dentales. Un ejemplo de ella es la Sociedad Médica Dental del Valle. Aquí lo tenemos promocionando una conferencia con el doctor Álvaro Cruz en los salones de la Biblioteca Departamental.
Estas sociedades tenían personalidad jurídica emitida por las gobernaciones, o sea, eran entidades, personas jurídicas plenamente vigentes y vivas, tenían, como les digo, abogados y tenían la capacidad de influir. ¿Influir mediante qué? Como estamos en una democracia, mediante el voto, mediante la elección de políticos, senadores, representantes, alcaldes, etcétera, etcétera. O sea que tenemos una federación supuestamente dueño de la verdad, dueño del título, de un título legal, idóneo, pasó por una universidad, y unos empíricos que están aquí asumidos en una serie de agremiaciones. Este es otro ejemplo de las agremiaciones dentales. Este era una de Pitalito Huila, publicada aquí en ya el periódico El País del año 57. Dice: Asociación de Dentistas del Sur. Sé un hombre de gran austeridad, severo consigo mismo, pero afable con los demás. Afíliate. Constantemente estaban promocionándose, que sus compañeros se afiliaran, se reunieran. Más o menos estas 40 agremiaciones que ocuparon o reunieron 15.000 dentistas se enfrentaron a los 2.000 odontólogos que estaban ya en la Federación Odontológica pretendiendo cogobernar, legislar, no necesariamente a su favor, pero sí en una rama en la cual el país era todavía supremamente incipiente. Mire, estamos hablando de que cuando Reyes y Restrepo sacaron los primeros 2 reglamentos de que para hacer la dentistería había que tener un título y si no una experiencia de 2 años, había paralelamente la obligación de inscribirse. Uno revisa, afortunadamente, el archivo histórico de Cali tiene un muy buen archivo. Uno va a la gobernación donde supuestamente nos inscribimos los profesionales de salud y no hay nada. La gobernación tiene muy poco archivo realmente y disponible al público mínimo o casi o absolutamente nada. Le dicen a uno que eso está por allá en el proceso de digitalización, que eso de pronto más adelante, pero la verdad es que yo fui varias veces y supe de gente que trató de investigar allí y prácticamente en la gobernación no hay por donde trabajar. Afortunadamente el archivo histórico de Cali, que funciona en la antigua FES, tiene un muy buen archivo histórico, afortunadamente manejado por historiadores de nuestra Universidad del Valle. Entre ellos está Reci, que creo que es compañero nuestro aquí en la academia, y ellos sí tienen una lista de los primeros profesionales inscritos en la gobernación. En esta gaceta de la Dirección Departamental de Higiene de 1934 aparecen ya los primeros profesionales registrados. Más o menos hay en promedio por estos años, yo estuve revisando 130, 140 médicos anotados y divididos por municipio. Aquí arranca con Alcalá, Sermanuevo, Buenaventura, Buga y unos 10 dentistas. Imagínense lo poquito, tras de que no estaban casi saliendo de estos 2 colegios dentales en Bogotá, muy pocos estaban registrando. O sea, teníamos un mercado abierto de dentistas donde la reglamentación seguía siendo mínima. Estaba supuestamente la ley, pero no había de todas maneras, como no tenía herramientas, no tenía instrumentos para demostrar que estaba la persona debidamente titulada y registrada. Paralelamente al desarrollo de la dentistería, ya vimos que con la parte eléctrica mejoró mucho la atención disponible a la caries, el tratamiento de la caries. Apareció una rama muy importante que era la mecánica dental, o sea, especialistas, mecánicos dentales, trabajadores que se dedicaban a confeccionar las prótesis. En Bogotá fue muy famosa Cromocobalto, un laboratorio que elaboraba lo que eran las prótesis removibles. Removibles es cuando no había necesidad de poner unas prótesis totales, unas cajas de dientes, sino solamente unos cuantos dientes reemplazados. Los hacía muy bien Cromocobalto en Bogotá. Por correo se le mandaba los moldes, básicamente el dentista tomaba unas impresiones y Bogotá le elaboraba las famosas prótesis parciales, prótesis removibles, llamada eso, se llamaba así. De estos famosos mecánicos dentales también se volvió una fuente dentista, porque mucho mecánico dental empezó a aprender a trabajar, aprendió a aprender a hacer una calza, aprendió si yo hago la prótesis, ¿por qué no puedo hacer yo también la extracción? Entonces, de alguna manera, la mecánica dental, algunos mecánicos dentales se aliaron con dentistas y aprendieron e incursionaron en el mundo de la dentistería. Esta es una gráfica donde nos muestra más o menos lo que les he dicho. Hacia 1905 teníamos en Colombia 4 millones de habitantes, teníamos 600 dentistas empíricos, teníamos 300 graduados de estas 2 escuelas dentales que ya Reyes había empezado a reconocer la validez de sus títulos.
y en esas dos escuelas dentales, esta era la situación. Hacia 1920, ya estamos llegando a los 6 millones de habitantes, tenemos 1.500 dentistas empíricos, digámoslo así, 600 titulados de las dos escuelas, y ya para el 20 tenemos cuatro escuelas, habían dos escuelas adicionales más, había empezado una en Antioquia y otra en Cartagena también, precursoras de las universidades públicas, pero seguía doblando, triplicando prácticamente el número de dentistas, la población de odontólogos. Para el 37 la cosa cambió, porque en el 32, como les digo, empezaron las universidades públicas y se cambió el título. Aquí teníamos 2.000, se supone, dentistas para 10 millones de habitantes. El país en el 37 estaba llegando a los primeros 6, 7 millones de habitantes. Seguía siendo un país eminentemente rural. Nuestras ciudades grandes no pasaban de los 100 o 200.000 habitantes. Había ya unos 900 titulados en las escuelas dentales. Ya tenemos 3 facultades oficiales nuevas con el nombre de odontología o de odontólogos. Tenemos 2 sobrevivientes escuelas dentales de las primeras que ya vemos aquí, después desaparecen, hasta que llegamos a 1950, donde con 10 millones de habitantes ya los dentistas seguían creciendo a 5.000, los titulados a 1.200, los odontólogos ya eran 1.000 de estas 3 primeras incipientes escuelas que habían logrado en estos 10 años más o menos llegar a este número de 1.000 y 5 facultades oficiales. Los odontólogos se van creciendo, los dentistas, sobre todo en poblados que, como decía la misma ley, no hubiese dentista graduado. Con esa mera constancia, las gobernaciones expedían las licencias. Ese era el ropaje con el cual un personaje podía empezar a ejercer en pequeños poblados. Colombia tenía 800 municipios, como les digo, muchos de ellos incomunicados, todos ellos necesitados de atención dental. La idea es que estos dentistas fuesen lo más idóneos posible, ¿no? Realmente aquí hay pues de todo, y empieza la confrontación. Estos primeros pretenden ilegalizar a estos de acá. Estos primeros odontólogos empiezan a exigir que el gobierno controle el ejercicio dental y dicen, bueno, yo necesito que legislemos, aquí está la Federación Odontológica, a nivel mundial se está dando la misma cosa, por favor gobierno, amarre los calzones y empecemos a exigir. Estos empiezan a defender, como les decía yo, con las agremiaciones, a exigir la experiencia que ya se tenía, unos cuantos a mostrar sus títulos de las escuelas dentales anteriores, y aquí es donde se empieza a dar el núcleo del conflicto y el motivo importante de que yo he tratado de tratar de plasmar aquí en esta investigación. Empieza a dar, como les digo, la figura de los primeros odontólogos, los doctores ya graduados, agremiados en la FOC, Federación Odontológica, odontólogos que empiezan a acceder a cargos públicos importantes. Acuérdense que el Estado empieza a ser el Estado empresarial, el Estado que funda hospitales, que funda el Seguro Social, que funda las cajas de compensación familiar. Necesito profesionales, y el anhelo de muchos profesionales es empezar a ser contratados por el Estado. Siempre la consulta particular, aunque puede ser buena, no deja de tener sus altibajos. Entonces el anhelo, ¿cuál es? Medio tiempo, que me nombren medio tiempo en alguna entidad oficial, y el resto medio tiempo yo me bandearé en el consultorio particular o algo haré, pero la verdad es que me interesa mucho el acceder a un cargo público. Esta foto de la revista Despertar Vallecaucano de 1950 nos trae uno de los fotos de los primeros dentistas en Cali. Ahí hay unos conocidos que más o menos identificados, que se identifican en la foto como Duque, hay unos Guzmán, hay un Campo, Recio, Figueroa, Calero, Villamizar, Urrea, Matiz, la mayoría de ellos, como le digo, vinculados a las cajas y al Seguro Social. Estos primeros odontólogos, estamos hablando de 1950, Cali sigue siendo un pueblo de menos de 500.000 habitantes, están organizándose los servicios, están empezando pues a hacer segmentada la atención. Cali no ha dado el gran salto que se da hacia 1970, cuando pasamos de 500 a 1 millón de habitantes.
Recuérdese, Cali en el 71 con los Panamericanos se volvió el gran espejo, la gran ciudad del suroccidente colombiano. Parece que las multinacionales, cuando viajaban entre Norte y Suramérica, tenían que hacer escala sus aviones, y Cali Puerto era un importante centro de aterrizaje y de escala de 1 o 2 días de los aviones. A estos multinacionales y sus directivos empezaron a ver en Cali un importante sitio de proyección económica, y se asentaron en Cali las grandes industrias que todos conocimos, que desafortunadamente fueron desapareciendo después. Goodyear, Johnson & Johnson, Fruco, Carvajal, 20, 30 multinacionales se vieron el potencial de Cali y se establecieron en la ciudad. Fue el momento cuando nuestra ciudad pasó al 1.000.000 de habitantes. Con ese 1.000.000 de habitantes, lógicamente la situación dental cambió en gran medida. Ya para 1970, Cali tenía 232 odontólogos graduados en estas universidades, 807 empíricos, estudio identificado por un doctor Barreto cuando creó la Facultad de Odontología en la Universidad del Valle. Imagínense usted, esa facultad se creó en 1970, posterior a estas, y aquí vale la pena notar, inicialmente se llamó diferente. Pretendió la Universidad del Valle irrumpir en el mercado ya no ni como dentistas ni como odontólogos, sino como estomatólogos. Nombre rebuscadísimo, además, que no venía sino como a complicar el panorama. Afortunadamente, esta iniciativa de ese nombre tan estrambótico no pasó mayores, y finalmente la Facultad de Odontología de la Universidad del Valle comenzó en la década del 70. Estos 230 odontólogos, como les digo, el 80% estaba vinculado a una entidad pública. Solamente un 20% tenía solamente consultorio particular, y los 807 empíricos, eran prácticamente el triple, seguían teniendo gran parte del mercado. Entre los empíricos había 4 tipos de clases, decía el doctor Barreto. Lo primero, los licenciados vienen de alguna manera amparados por un diploma de las escuelas que ya vimos aquí. Los permitidos, o sea que tenían experiencia antes de 1937, que básicamente se ha despedido la otra ley, en la cual decía que la experiencia era suficiente para poder ejercer. Los que decían que sus licencias estaban en trámite, que ese era otro problema, porque muchas veces yo iba a Bogotá, y en Bogotá había que esperar que el correo llegara, regresara, etcétera, y poder exhibir. Entonces, mientras tanto decía en trámite, ese trámite servía mientras tanto. Y unos cuartos que era sin ningún tipo de documentación. De pronto lo que se trataba es que la federación o que la ley le empezara a exigir a esos que no tenían ninguna documentación, bueno, algún tipo de documento, algún tipo de requisito para poder ejercer. No que cualquiera fuera abriendo un consultorio dental, por muy necesitado que estuviera el pueblo o la situación donde estaba el supuesto dentista que quiere empezar a trabajar. Miremos, estos son los decretos básicamente en los cuales se está exigiendo uno u otro requisito para poder ejercer. No quiero cansarlos con la lectura de todos los decretos, pero sí voy a hacerles un pequeño resumen. Tenemos el Colegio Dental de Bogotá 2 años y el doctor Reyes. En el 14, 2 escuelas dentales, ya las vimos. En el 31, la cosa se va complicando porque se crea una Junta Nacional de Títulos que exige exámenes. Le dice, señores empíricos, ustedes está bien, demuéstrenme en 2 años, pero yo además les voy a hacer un examen. Esta Junta de Títulos funcionó de una manera muy incipiente, porque eran además unos médicos que en los hospitales o iban de los hospitales a los consultorios a ver cómo estaba trabajando el personaje allá. Empezó a tener, como le digo, no muy buena aceptación y no fue de mucha aplicación. Después, en el 37, se exigieron título o 10 años de experiencia, más el examen. Imagínese usted, para este momento teníamos, año 37, 8 millones de habitantes, más o menos 2.000 dentistas, 3.000 tegos y solamente 100 odontólogos. Vamos a someter a examen a 2.000, ¿a qué horas? Por Dios, era un galimatías el pretender cubrir legalmente toda esta población. Además, en el 32, como les digo, habían cambiado el nombre de la profesión, ya no eran dentistas, sino odontólogos. En el 38, tumbaron los 10 años y dejaron solamente 2 años de experiencia, y tumban el examen. 5 facultades de odontología ya están funcionando para este año 38.
Para el 50 ya tenemos pues 1.200 odontólogos graduados, según la federación, 70.000 intrusos, que llamaban ellos los metidos sin ningún tipo de documentación, solamente 1.000 permitidos y 600 estudiantes en alerta. Estos 600 estudiantes le están diciendo al gobierno, pero ¿cómo yo tengo que irme a estudiar 5 años? Mi familia tiene que hacer un esfuerzo tan grande, mientras que hay otro que llega y en 8 días aprende el oficio dental. ¿Qué es eso? Por Dios, reglamente, haga algo. Estos estudiantes en alerta forman un grupo muy importante, porque ahora lo vamos a ver en el gobierno de Rojas Pinilla, cómo fueron fundamentales de pronto no en la caída de Rojas, pero sí en gran parte de la crisis que vivió el país al final del gobierno de Rojas Pinilla, antes del inicio del Frente Nacional. Estamos viendo de todas maneras que veníamos de una posición de la Federación, estudiantes y los temas. La realidad es que sube Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, otro de los, junto con Rafael Reyes, otro de nuestros queridos expresidentes y dirigentes más connotados y más conocidos, de corte inminentemente popular. El general Rojas logró de alguna manera pacificar el país. Recuerden ustedes que veníamos de una incruenta violencia partidista, entre los cuales había perecido un odontólogo muy querido de Sevilla, que lo tengo aquí en la presentación anterior, el doctor Hugo Toro Echeverri. Era un dentista muy famoso de Sevilla, tenía la cualidad de haber sido compañero de Héctor Abad Faciolince en Sevilla, en la época en que el expresidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra había sido derrocado. Quedó prácticamente sin nada, le pidió ayuda a Lino Gil, un secretario de Educación de aquí del Valle, y él le dijo: señor expresidente, algo le buscamos. Está vacante la rectoría de la Escuela Normal de Sevilla, y se vino José María Velasco Ibarra a dirigir ese importante colegio de Sevilla. Hugo Toro Echeverri fue alumno de él, después fundó un periódico en Sevilla, un hombre, además de su profesión de odontólogo de la Nacional, líder político. Desafortunadamente había caído víctima de la violencia partidista. No recuerdo si sería liberal o conservador, pero de todas maneras fue una pérdida lamentable. Lo comenta aquí el Valle de la Nación, un documento que encontré también en la biblioteca del Banco de la República. Estamos diciendo pues que llegó el doctor Rojas Pinilla, llegó el general Rojas Pinilla ante esa situación tan álgida que estaba desangrando el país entre liberales y conservadores, una violencia incruenta, pues, de la cual no nos cansaremos de pronto de pensar, y que vivieron nuestros abuelos y nuestros antepasados, y logró pacificar el país. Desafortunadamente no duró mucho. A los 3 años hubo un gran enfrentamiento con la opinión pública nacional. Se supone que en la parte dental algo pasó. Vamos a ver qué. Rojas Pinilla, de alguna manera, clausuró las reuniones. La Federación Odontológica no se pudo volver a reunir. Ellos tenían un congreso anual, invitaban a importantes ministros y personalidades a sus congresos. Eso fue proscrito. La Federación Odontológica pedía cita con el ministro del general Rojas Pinilla, nunca se la daba. El gobierno de Rojas Pinilla eliminó los exámenes que estaban exigiéndole a los dentistas para poder ejercer, y los dejó solamente con el aval de la experiencia de 1 año. Esta situación tenía el aval en su momento del decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. Aquí tenemos un interesante artículo de Fernando Sánchez Torres, quien vivió en esa época siendo un estudiante, hoy en día, y fue durante muchos años presidente de la Academia Colombiana de Medicina, quien expone realmente lo que pasó en ese momento. Cuenta él cómo en vísperas de este 8 y 9 de junio de 1954, los estudiantes de odontología de la Universidad Nacional estaban protestando por la posición de su decano en avalar el decreto que estaba sacando Rojas, eliminando los exámenes y dejando solamente 1 año de experiencia para ejercer la dentistería en Colombia. Los estudiantes fuera, 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 gritaban y gritaban. El decano llamó a la policía, finalmente entró la fuerza pública allá y hubo un muerto. Uriel Gutiérrez, un estudiante de Manizales, cayó víctima de las balas, gran algarabía. Los estudiantes empezaron a disolverse. De todas maneras quedó la consigna de que al otro día, 9 de junio, debían ir al Palacio de San Carlos allá a exigir justicia
contra los que habían ocasionado la muerte de este estudiante, Uriel Gutiérrez, como les digo, estudiante de la Universidad Nacional. Al otro día llegaron, efectivamente se nutrió la manifestación allá. En esa época se dice, algunos han dicho que se sacaron el batallón Colombia, otros el batallón Caro, que era de bachilleres. El hecho es que allá no sale el SMAT como sale ahora, sino que salían pues el ejército con armas. La famosa matanza de los estudiantes en Bogotá el otro día, fueron 9, 10 muertos allí en esa famosa matanza de los estudiantes. ¿Por qué estaban protestando? Puede que supuestamente por la democracia, a lo mejor estaban allí las consignas, los infiltrados y demás, pero una de las causas originales era la protesta por la muerte del compañero Uriel. De manera que aquí esta pequeña microhistoria local, esta pequeña microhistoria de una profesión, contribuyó de alguna manera al cambio político que significó la renuncia del general Rojas Pinilla. No estoy diciendo que los dentistas y los pichones de odontólogos, como dice el doctor Fernando Sánchez, hubieran sido los causantes de eso, ni más faltaba. Pero sí, como les digo, es una fortuna poder ver cómo se entrelaza la pequeña historia, la microhistoria aquí, con los grandes acontecimientos nacionales. Como les digo, fue un artículo el 20 de junio del 2019, donde lo encontré muy pertinente porque nos explica de alguna manera el origen de esa marcha, que terminó junto con otra, la famosa muerte en la Plaza de Toros de Bogotá, cuando abuchearon a la hija del general Rojas. Acuérdense que el doctor Rojas era un hombre, un dirigente eminentemente popular o populista, después casi logra la presidencia cuando supuestamente la ganó con Misael Pastrana, apoyado por el pueblo eminentemente. Entonces el doctor Rojas no iba a perjudicar a sus amigos dentistas, por el contrario, tenía 15.000 allí y los dentistas graduados, los odontólogos graduados eran apenas 2.000. ¿Por qué se iba a enfrentar a los 15.000? A lo mejor, como les digo, él tenía estas agremiaciones dentales, grupo de senadores, representantes, aunque Rojas había suprimido pues el Congreso, pero sí tenía una influencia popular muy grande, y él de alguna manera, no sé si animado con ese criterio populista, pues benefició con sus decretos el ejercicio dental de los empíricos, sin necesidad de exigir ese diploma de odontólogo titulado o graduado. Esto es básicamente lo que les acabo de contar, el resumen. Ese decreto de Rojas Pinilla era el 124, dice que por la salubridad nacional y ante la escasez de dentistas, se deroga y continúa la posibilidad de ejercer y de otorgar licencias posteriores. Establece los permitidos con 2 testigos, no se autoriza las reuniones anuales de la Federación Odontológica Colombiana, y es una tendencia clara para continuar favoreciendo el ejercicio sin diploma alguno. Finalmente, en el 57, Rojas renuncia, la Federación Odontológica saca en sus revistas y boletines una gran celebración, se inicia en ese momento o antecitos la figura del Estado empleador, como ya lo hablamos, y finalmente Rojas pues le da paso a lo que conocimos como el Frente Nacional. Eso es básicamente, como les digo, a grosso modo, lo que es la esencia de la disputa, que por eso le llamo de dentistas versus odontólogos, porque se enfrascó en esta entre disputa legal y el ejercicio de una profesión que la gente necesitaba en gran medida. ¿Qué pasó del Frente Nacional hacia acá, hacia el 70? Básicamente, casi que las fuerzas del mercado se encargaron de regular la situación. Ya las facultades, que en ese momento eran 5, hasta el año 70 se multiplicaron, aparecieron muchas más, la Javeriana del año 70, el Colegio Odontológico, después apareció después la militar, del colegio, el CEI de Medellín, la Santo Tomás de Bucaramanga, aparecieron 60 facultades dentales. De tener menos de 500, 600 odontólogos anuales, empezamos a producir más de 3.000 o 4.000 anuales. Pasamos de la más absoluta carencia a la más absoluta sobreoferta en profesionales odontólogos. Situación dada por la misma devenir de las fuerzas del mercado. El Estado muy poco planeó, muy poco controló, y ahora sí que menos sigue como tratando de planificar y organizar el estudio y la atención dental en Colombia. Dejó de ser un problema la disputa entre odontólogos y dentistas
Pues sí, porque ya los dentistas se fueron relegando, muchos de sus hijos y generaciones nuevas empezaron a estudiar la odontología con muy buen éxito, y otros se relegaron a algunos sitios muy poblados muy pequeños, o de galerías muy retiradas, y ya no tenía mucho espacio. La verdad es que es tal el número de odontólogos graduados que prácticamente el país se llenó de odontólogos titulados, afortunadamente, sin que el Estado haya cumplido su papel de gran manera. Yo quiero hacerle finalmente, echando un poquito de reversa, lo que fue el Santa Rosa como centro dental en Cali, situación que después se derivó hacia los años 70, básicamente cuando Cali irrumpió como potencia económica. Apareció un grupo de odontólogos de élite que realmente tenía muy buen éxito social y económico. Eran unos verdaderos odontólogos, como decía un compañero, con avioneta y Subaru. En esa época habían entrado los carros Subaru a Colombia, que eran como los de mayor lujo, y estos odontólogos exitosos pues tenían esa élite, un 10% de ese millón de habitantes, unos 100.000 pacientes potenciales con muy buena capacidad de pago, y ellos lógicamente brindaban un servicio bueno. Recuerdo mucho el doctor Eugenio Villegas en el norte de Cali, tuvo una clínica muy afamada, fue tío de Germán Villegas, que fue gobernador. El Gato González en el sur, por San Fernando, tenía otra importante clínica dental allá, donde atendía, como les digo, la élite de Cali. Pero mientras tanto en las Américas había un doctor Safelstein, habían unos hermanos Duque, Bernardo Jaramillo, un odontólogo muy conocido, llegó a ser después finalmente sus hijos con un importante centro odontológico en Holguín Stress Center, que se volvió ya modernamente uno de los sitios referentes de la atención dental. Era pues una verdadera época de bonanza para la atención dental. Aparecieron los primeros ortodoncistas también con muy buen éxito económico y social, porque no había, y ya la patología estaba derivando de que ya no se perdían dientes, pero había el boom de los frenos o de la ortodoncia. En Tuluá fue muy conocida la calle del dolor. Tal vez mi compañero Efraín en Tuluá me pueda ayudar a aclarar más esta situación. Se habla de que había un odontólogo, Juan Clímaco Jiménez, un doctor Delfín, y era muy curioso porque en la medida que uno se alejaba de la galería, los servicios eran un poco mejores, un poco más costosos. Aparentemente los dentistas titulados estaban a 1 o 2 cuadras de la galería, y en la medida que usted iba llegando al centro de la galería, los dentistas le ofrecían extracciones con o sin dolor de una manera un poco de pronto más económica. La calle del dolor funcionó muchos años en Tuluá. No sé si todavía exista ese famoso referente en Tuluá. En Buga, aparte de Alfredo Tascón, que como les decía yo ahora, egresado y hermano de Tulio Enrique, funcionó Honorio Echeverry, un doctor Martínez que atendía en el colegio académico a los estudiantes, un doctor Ponce, que pereció víctima de un rayo cuando atendía en la zona montañosa de Buga dentistas. Mucho tiempo, se me olvida decirle, la dentistería se ejercía también de vereda en vereda, como era en la Edad Media en Europa, ambulatoriamente. Inclusive yo recuerdo cuando trabajé en Bugalagrande, hacíamos brigadas de salud, que era ir a puesticos de salud de las veredas, básicamente equipados con las tenazas de extracción dental. Un servicio pues muy limitado, muy precario, que después cambió afortunadamente en la medida que fue llegando tornos eléctricos portátiles, y ya a las veredas podíamos ir a ofrecer alternativas diferentes a la extracción dental. Y llegaron los primeros graduados. En Buga me tocó a mí el doctor Arturo Domínguez Toro, personaje muy querido, quien fue mi odontólogo muchos años y por el cual tal vez estudié yo esto. Era muy especial, los sábados vivía su consultorio lleno, muchachos, que íbamos a que nos calzaran los dientes, y hoy en día conservamos la mayoría de sus calzas y sus trabajos en boca después de 40 años. El doctor Olmedo Cáceres andaba siempre con saco y corbata en Buga, muy querido, de corbatín, era un odontólogo de la Nacional. Jesús Hernández tuvo también muy buena época en Buga. Ovidio Estrada, Tulio Cavar, Hugo Álvarez, Edmundo Gutiérrez, Álvaro Rentería. Las primeras mujeres, Clemencia Morales, Leonor Lozano, Leonor Díaz, Nelly Mendoza. Y hubo un laboratorio en Buga muy conocido que fue el de Pablo Caicedo, que tenía la virtud de combinar su muy buen trabajo dental. Nunca se metió a irrumpir en el campo de pretender ser dentista o contratar dentistas, simplemente atendía el laboratorio de porcelana, de prótesis totales, de removibles, y combinaba su gerencia del laboratorio dental con la dirigencia del Partido Conservador,
siendo concejal durante varios periodos en la ciudad de Buga, el doctor Pablo Caicedo. Así pues, como les decía, empezamos en 1905 con Reyes, terminamos con Rojas Pinilla, llegamos al Frente Nacional, a una Cali con los Panamericanos que despegó definitivamente en el sector, con un oficio dental que empezó muy precario en 1905, pero que terminó a lo que tenemos hoy en día ya una más o menos saturación en cuanto a los servicios dentales, a una carie dental que evolucionó. Hoy en día la población, las nuevas generaciones no tienen las dolencias tan graves que tuvimos nuestras generaciones o las anteriores a nosotros, que la carie nos daba a todos. Era simplemente inherente, era una pandemia, no mataba a la gente, pero muy molesta sí era. Hoy en día los muchachos tienen las políticas de prevención, incluir flúor en la sal y en el agua, en los acueductos, y el mejoramiento nutricional de las nuevas generaciones han hecho que muchos de los actuales muchachos sean prácticamente muy inmunes a la carie o con muy baja incidencia de caries. O sea que esa operatoria, esas muelas cariadas que estaban ocasionando todos estos problemas que hablamos antes de la dentistería, han ido evolucionando. Hoy en día hay mucho menos caries dental, hay mucho menos necesidad de extracciones y de calzas, y se conserva con en una muchísimo mayor proporción la dentadura natural. Situación muy contraria a la que vivimos, como le digo, hace 2 o 3 generaciones. Eso es en grande término lo que les quería contar. Ahí al doctor Mario le he anexado pues la presentación. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Y de nuevo felicitaciones, Mario, y ojalá continuemos con mucho ánimo en este importante espacio que ya se nos ha vuelto pues costumbre, y que ojalá siga creciendo la audiencia y logremos por el bien de todos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a mejorar la situación de educación y la situación nacional. Mil y mil gracias por su atención y quedo pendiente, Mario y compañero. Muchas gracias.